Lo que vamos a ver es el diagrama CCT. ¿Y cuál es la diferencia con el CCT y el TTT? Ok, este se llama Continuous Cooling Transformation. ¿Qué quiere decir? Que no es temperatura, tiempo, transformación, sino es enfriamiento continuo y transformación. Esta idea es la misma, es decir, se grafica temperatura contra ¿qué? Contra tiempo. Y ustedes dirán, ¿por qué se construye diferente? Porque lo que se construye son curvas de enfriamiento, es decir, no se construyen de forma isotérmica. En el otro, en el diagrama TTT, lo que se hace con cada pieza es mantenerlo a una temperatura, ver cuándo empieza a transformarse y cuándo termina. Y es un enfriamiento a la misma temperatura, es decir, se va transformando todo a la misma temperatura. ¿Cuál es la diferencia con el CCT? El CCT se ve así. Y lo que ven aquí es curvas de enfriamiento. Si yo tengo un material de mucho espesor, la parte de la superficie se va a enfriar rápidamente y sería la primera curva. ¿Qué le va a pasar a la parte exterior de enfriamiento? A la parte externa de la pieza. Lo que le va a pasar es que se va a transformar primero en vainita una parte y luego se va a transformar en ¿quién? En martensita. No sé si puedan sacar por ahí la velocidad de enfriamiento. Este está en Fahrenheit, pero sería dividir de la diferencia de temperaturas 1200 a 200. La diferencia son 1000. ¿Entre cuántos segundos? Entre 10. ¿Cuál sería la velocidad de enfriamiento en esta curva? 100, 100 Fahrenheit por segundo. Cada segundo se enfría 100 Fahrenheit. Y si yo me voy más adentro en la pieza, lo que va a pasar es que, yo que sé, a 2 centímetros, 3 centímetros, voy a observar una curva de enfriamiento un poquito más lenta. Es decir, se va a enfriar más lento porque el exterior de la pieza está en contacto con el medio que lo está enfriando, pero en el interior de la pieza se enfría más lento y lo que vamos a formar, se fijan, empieza a cruzar las curvas. La primera curva sería el inicio de ¿quién? Dice ahí qué fase es. Ferrita. ¿Es un acero hiper o hipoeutectoide? Si tiene ferrita sería hipoeutectoide. Eso quiere decir que en esta curva comienza la transformación de ferrita y en la segunda curva comienza la transformación de ¿quién? De perlita. También tiene como una nariz, ya vieron que se forma como una nariz. Sin embargo, pues aquí cruza las curvas y sería el inicio de transformación de la ferrita, luego tendría poquita perlita y el resto de ¿quién? De vainita. El final de la vainita es la curva que está aquí del lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que sí forma martensita. La segunda curva forma que básicamente ferrita y ¿quién? Vainita y martensita. Forma las tres. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que no me dice qué porcentaje. ¿Sí? No me dice qué porcentaje, sino que las curvas son las que me van diciendo qué porcentaje forman. Aquí me dice la última curva, por ejemplo, forma 45 de qué? De ferrita y 50 de qué? De perlita. Aquí me formaría, por ejemplo, esta curva que está aquí, me formaría 45 de quién? De ferrita y 55 de perlita, pero una que está aquí intermedia me forma 45 de ferrita, 37 de perlita, 15 de quién? De vainita y el resto ya se termina de transformar, ya no queda nada. Si suman esto da el 100%. La tercera curva, la que está por aquí, me forma 15 de ferrita, 30 de perlita, 40 de vainita y ya no forma martensita. ¿Por qué no forma martensita aunque cruza la línea? Porque cruzó por esta línea que es el final de transformación de ¿quién? De vainita. ¿Cuáles forman martensita? Las que están de aquí para acá. ¿Qué quiere decir? Las velocidades de enfriamiento que sean mayores a esta zona, sí van a formar martensita. Los que estén después de esta zona ya me forman vainita y no forman martensita. Y estas son las curvas clásicas de enfriamiento en una pieza con mayor espesor. Vamos a ver si hay otro CCT por ahí. Aquí hay otro CCT, así es como se ven. Este también sería que un hipoeutectoide y también tiene su curva de ¿quién? Ferrita, perlita, fin de perlita, vainita y fin de vainita y abajo martensita. Son un poquito diferentes, pero ¿cuál es la diferencia con estos? Estos no se miden isotérmicamente, es decir, las curvas de enfriamiento no se miden en forma horizontal, sino que se miden con estas curvas que siempre las ponen, que son las curvas de enfriamiento. Y ahí dice la velocidad de enfriamiento, si ustedes le hacen el zoom, le hacen el zoom, ¿qué dice ahí? Estas son 21 Celsius por segundo. No sé si lo vean. Dice sec, no sé qué, quién sabe qué idioma será.
Ok, vamos a ver, creo que hay otra por aquí. Diagramas de enfriamiento continuo. ¿Esta qué sería? Este es el eutectoide, de hecho. Aunque dice P y C, este es perlita y qué. Y cementita. Pero bueno, finalmente, ¿verdad? Cuando termina esta zona, termina de transformarse todo en ¿quién? En perlita. Esta sería vainita y abajo martencita. ¿Se acuerdan que los hiper o los hipo tienen una línea extra por acá, no? Esta no la tiene, entonces no es ni hiper ni hipo. Tendría que tener una línea extra que diga ferrita o cementita. ¿Cierto? Vamos a poner ahí. Bueno, estas serían las ideas de los diagramas que CCT. ¿Dónde obtendrían estas curvas de enfriamiento? Pues ya sea experimentalmente, tendrían que hacer termopares al interior de la pieza para medir cómo se va enfriando y cuál es la curva de enfriamiento de cada parte de la pieza. Y con eso, sobreponiéndole en un diagrama CCT, pueden decir qué fases están presentes a cierto espesor de la pieza. ¿Qué otra cosa es importante por ahí? Estas curvas las pueden obtener con un modelo de transporte de energía. Si ustedes hacen un transporte de energía y hacen un modelito, les da las curvas de enfriamiento para distintos espesores, cómo se va enfriando cada curva, y es como también pueden predecir qué va a haber dentro de su pieza. Entonces ahí es donde conecta con transporte de energía y transformaciones de fase. Por supuesto, pues es un análisis un poquito más específico, pero bueno, vamos a hablar de lo siguiente, ¿qué son las fases que forman?